Bienvenidos a este vídeo en el que hablaremos sobre la ojera. Por lo general, cuando hablamos de ojera, nos referimos al hundimiento que se presenta en la zona del tear throat, es decir, en el final del ala nasal y el inicio del borde orbitario, esta región de aquí sería el tear throat, pero también hablamos de ojera cuando aparece un cierto color en esa misma región, que suele ser un color parduzco, morado, azulado, dependiendo de los pacientes. Y hay gente que también habla de ojera cuando aparece una herniación de las bolsas grasas del párpado inferior, lo que conocemos también como bolsas. Por lo tanto, cuando hablamos de ojera, hay veces que el concepto es un poco difuso. Por lo tanto, en este vídeo vamos a intentar abordar todos los diferentes componentes que pueden englobarse dentro de este concepto y los tratamientos de cada uno de ellos. Bien, en primer lugar, cuando tenemos un hundimiento de la región del tear throat, es decir, esta zonita de aquí, lo que sería esa ojera que hemos comentado, tenemos dos opciones. La opción más sencilla, digamos así, es realizar una infiltración con ácido hialurónico, cuya duración viene a ser de 1 año y medio. Es algo prácticamente indoloro, sí que molesta levemente la punción. Nosotros infiltramos el ácido hialurónico en la ojera con cánula, por lo tanto disminuimos, entendemos mucho el dolor, pero es inequívoco que es una región que es sensible y que algo molesta. Hay pacientes que no se quejan en absoluto y hay otros pacientes pues, que la verdad es que sí que refieren una cierta molestia. Bien, lo bueno del ácido hialurónico, que es rápido, que es reproducible, que nos dura 1 año y medio y que además da un resultado muy bueno. Como comentamos en otro vídeo específico del empleo de ácido hialurónico en la ojera, generalmente lo hacemos en 2 sesiones, porque nunca hay que sobrevoluminizar. Como pequeñas complicaciones que pueden aparecer, la más frecuente es la presencia de derrame, es decir, que haya como una colección de líquido debajo de la zona que hemos infiltrado y la aparición de algún pequeño hematoma. Bien, cuando lo que tenemos es un hundimiento más marcado o lo que tenemos es una coloración violácea, el ácido hialurónico nos puede ayudar a mejorarlo, pero no va a resolver el problema por lo general. Sí que lo mejora, pero no lo resuelve. En estos casos, lo ideal es realizar una infiltración de células madre. Para ello, extraemos un poquito de grasa del abdomen, generalmente de los flancos, bajo anestesia local, centrifugamos esa grasa, extraemos las células madre y con ello aportamos un leve volumen en la misma zona, igual que hacemos con el hialurónico, pero además las células madre empleamos el concepto que se llama de nanofat o SHIN, en el cual empleamos las células madre más disueltas y es lo que principalmente consigue que desaparezca esa región azulada o violácea. De todos modos, también es necesario decir en este sentido que no siempre que colocamos ese tipo de nanofat y de células madre conseguimos que se vaya totalmente esa región más oscura. ¿Qué es lo bueno de las células madre y de la infiltración de células grasa? El resultado es a más largo plazo, nos dura 5 años, nos consigue eliminar el color, pero lo malo es que produce una inflamación de la zona notable y que requiere pues, unos 5 o 7 días durante los cuales el párpado va a estar inflamado. Bien, cuando lo que tenemos es presencia de arrugas en el reborde palpebral o en todo el párpado inferior, pequeñas arrugas, esas arrugas suelen producirse igual que se produce la pata de gallo, porque el músculo orbicular tiene fibras paralelas al eje del ojo, que cuando cierra el ojo estira de la piel hacia adentro. Y igual que se producen las arrugas frontales, se producen las arrugas palpebrales, es decir, las arrugas del párpado. Estas arrugas se producen porque el musculito orbicular tira de la piel, la hunde hasta que llega un momento que la rompe. El momento que la rompe es cuando aparecen esas pequeñas líneas. Volvemos al concepto anterior, tanto con hialurónico como con células madre podemos mejorar esas arrugas, pero al final lo que estamos haciendo es aportar volumen interno y hacer que la arruga se vea menos, pero sigue estando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer siempre que hablamos de arrugas instauradas, que lo entendemos como el apartado de eliminación de arrugas profundas y comprende desde las arrugas del párpado, el código de barras o la región frontal, por ejemplo, en estos casos lo que hay que hacer es una quemadura controlada profunda de la piel. Como tenemos la piel rota, se ha quedado una piel muy fina, lo que tenemos que hacer es un estímulo para que esa piel vuelva a crecer y además crezca de forma homogénea en la zona de la arruga y en las adyacentes. Si tenemos un hundimiento en esa zona, quemamos y vuelve a crecer, fantástico, pero queremos que crezca tanto como en la zona adyacente para que se quede lo más liso posible. Con esto además conseguimos solventar una parte del excedente cutáneo.
Cuando tenemos esas arruguitas, generalmente además sobra piel. La otra forma quirúrgica de corregirla sería realizar un corte justo debajo de la línea de pestañas, despegar toda la piel, es decir, separarla del músculo, retensarla y cortar el excedente. Pero aun con todo considero que no consigue tan buen resultado respecto a la eliminación de arrugas profundas con el tratamiento que estábamos comentando, porque no elimina el problema de que la piel se ha roto, sino que estira esa piel rota. Por último, en esta zona tenemos el problema de las bolsas. Cuando son bolsas leves sí que podemos jugar a esconderlas con ácido hialurónico. Cuando son bolsas más importantes, sobre todo la bolsa lateral, suele requerir cirugía, la cual se hace por blefaroplastia generalmente transconjuntival y que tenéis en otro vídeo en el apartado de blefaroplastia y de cirugía de párpados. La ojera debe ser tratada con mucho cuidado, es una zona muy sensible, es una zona donde nos miramos y que debemos huir de resultados antinaturales, excesos de volumen o tratamientos similares. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the